Empiecen a proyectar. Listo. Buenas noches, doctor, compañeros. El tema de la charla de hoy será trasplantes de órganos, el papel del HLA y el sistema inmune. Pásale, por favor. Entonces, para poder entender mejor a los trasplantes, es necesario hacer un pequeño recorderis acerca del antígeno leucocitario humano, por sus siglas en inglés, HLA. Pásale, por favor. Entonces, empezaremos con el concepto. En el contexto de los trasplantes, los genes que contribuyen a la mayor parte del rechazo de los injertos intercambiados se denominan complejo principal de histocompatibilidad o MHC. ¿Y qué es este MHC? Básicamente son proteínas que se ubican en la membrana de las células presentadoras de antígenos. Las principales células presentadoras de antígenos incluyen a las células dendríticas, a los macrófagos y a los linfocitos B. Es decir, la función del HLA es básicamente mostrar los antígenos peptídicos para que los reconozcan los linfocitos T. Pásale, por favor. Por tanto, el papel del MHC es particularmente importante en el trasplante de órganos, ya que, como mencioné, la presentación de antígenos por parte del MHC puede iniciar varios tipos de rechazos inmunológicos de los trasplantes, en donde puede darse una activación tanto del sistema inmunecelular como del sistema inmunitario humoral, los cuales se inician mediante el reconocimiento de las células T, CD4 a través del MHC. Cabe mencionar que tras la activación del sistema humoral se puede producir un rechazo mediado por anticuerpos, en donde los anticuerpos involucrados generalmente se denominan anticuerpos anti-MHC o anti-HLA específicos del donante. Y como podemos ver en la imagen, las moléculas del MHC del donante son capturadas por las células presentadoras de antígenos, las cuales se transportan a los órganos linfoides, en donde pueden activar la inmunidad celular a través de la estimulación de las células T citotóxicas, o bien los aloantígenos son capturados por células B vírgenes en los órganos linfoides periféricos, lo cual tiene como resultado la formación de células B de memoria, y de esta forma se puede activar la inmunidad humoral, pero esto será explicado detalladamente más adelante. Pero antes de pasar, quisiera hacer una pregunta al público. ¿Alguien me podría decir qué linfocitos específicamente están relacionados con el MHC tipo 1 y qué linfocitos están relacionados con el MHC tipo 2? Que no sepan algo tan básico preocupa. Isabel Mantilla alzó la mano, por favor. A ver, al menos. Los CD8 se unen al MHC tipo 1 y al MHC tipo 2 se unen los CD4. Muy bien. Pásale, por favor, la diapo. Listo. Volviendo a lo del antígeno leucocitario humano, existen dos tipos o clases de MHC. El MHC de tipo 1 y el MHC de tipo 2. Las moléculas de MHC de tipo 1 se expresan en casi todas las células nucleadas y plaquetas, y su principal función es expresar antígenos endógenos. ¿A qué me refiero con esto? Es que el MHC presenta proteínas de, por ejemplo, el citoplasma de nuestras células infectadas por virus, o incluso de algunos microbios que pudieron ser fagocitados y transportados al citoplasma de nuestras células. Así también pueden presentar todas las proteínas de nuestras propias células, pero que han sido modificadas por tumores. En cambio, el MHC de tipo 2 se expresa en las células presentadoras de antígenos, que ya mencioné, pero además de estas moléculas de MHC también se expresan a nivel de las células epiteliales tímicas y a nivel de las células endoteliales. Entonces, básicamente el MHC tipo 1 presenta antígenos endógenos y activa a los linfocitos TCD8, y el MHC tipo 2 presenta antígenos exógenos y activa a los linfocitos TCD4. Entonces, ¿qué relevancia tiene que el MHC active solo a los CD8 y que el MHC tipo 2 active únicamente a los CD4?
Primero que nada, esta edición de ambas vías permite al sistema inmune responder a los microbios extra e intracelulares de forma más óptima. Por ejemplo, en el caso de que las moléculas de clase 2 que pueden presentar péptidos de bacterias u hongos son reconocidos por los CD4, los cuales son linfocitos cooperadores. Estos estimulan a los linfocitos B a producir anticuerpos para eliminar estos microbios extracelulares. Mientras que el MHC tipo 1, que está presente en todas las células nucleadas, ya que todas estas células nucleadas podrían ser infectadas por virus, son reconocidos únicamente por los CD8, los cuales se diferencian en linfocitos T citotóxicos y estos a su vez matan a las células infectadas por virus. Pásale, por favor. Listo, ahora hablaré muy brevemente acerca de la estructura del MHC. El MHC tipo 1 está compuesto por una cadena pesada que contiene 3 dominios, el dominio alfa 1, el dominio alfa 2 y el dominio alfa 3, además de una proteína que es la beta 2 microglobulina. Y la molécula entonces del MHC de la clase 1 se une a un péptido de antígeno endógeno y lo hace a través de su hendidura de unión, la cual está compuesta por el dominio tanto alfa 1 como alfa 2. Cabe mencionar también que las proteínas clásicas del MHC de clase 1 se han subdividido a su vez en HLA-A, HLA-B y HLA-C, mientras que el HLA-E, HLA-F y el HLA-G se clasifican como MHC de clase 1 no clásicas. Pásale, por favor. Mientras que en el MHC de clase 2 su estructura está compuesta por 2 dominios, una cadena alfa compuesta a su vez por alfa 1 y alfa 2 y una cadena beta compuesta por beta 1 y beta 2, la cual se une a un péptido de antígeno exógeno a través de la hendidura formada por los dominios alfa 1 y beta 1, perdón, sí, alfa 1 y beta 1. Las proteínas del MHC de clase 2 se han identificado como el HLA-DR, el HLA-DP y HLA-DQ. Pásale, por favor. Entonces, la función del MHC1 se basa en que las moléculas que presentan son péptidos derivados de antígenos proteicos endógenos, los cuales han sido formados por proteólisis de células no propias, como ya mencioné, las células infectadas por virus o las células tumorales. Estos antígenos procesados se presentan al unirse a la hendidura de unión de péptidos de las moléculas del MHC de clase 1. Y normalmente las células T no suelen ser activadas por péptidos derivados de células propias, sino que son activados por péptidos de células no propias que muestran las moléculas de MHC de clase 1 a través del receptor de células T, TCR, de los linfocitos TCD8. En este proceso de procesamiento de antígenos, específicamente del MHC tipo 1, ¿qué sistema se usa o qué sistema tiene la célula, en este caso, para procesar esos péptidos? En este caso, la célula tiene... O sea, está bien lo que dices, ¿no es cierto? Son proteínas que pueden ser producto de ya la formación de proteínas por virus que están formando dentro de la célula, o pueden ser proteínas de bacterias que están dentro de la célula infectando y, bueno, se procesan igual proteínas de estas bacterias o incluso, como tú dijiste, moléculas tumorales. Pero normalmente un virus, una bacteria o lo que sea, tiene proteínas, pero cuando tú presentas esto, presentas no toda la proteína completa, sino una pequeña porción, es decir, péptidos, ¿no es cierto? Los antígenos son péptidos. Mi pregunta es, para que sean péptidos, específicamente, ¿qué sistema tienen nuestras células nucleadas para partir esas proteínas? Se trataría del sistema de la o sea, la proteólisis a partir del sistema de la ubiquitina proteosoma. Perfecto, eso es lo que utiliza, ¿ya? Es el sistema de ubiquitina proteosoma, que el proteosoma son
un organelo, por así decirlo, de las células que está o que contiene proteasa, ¿no es cierto? Que va a partir esas proteínas de péptidos. Continúa. Listo. Entonces, como mencioné, se unen se unen a través del receptor de las células T en el gráfico representado por TCR de estos linfocitos CD8. Estos se activan y estas células activadas atacan a las células no propias y previenen el crecimiento de las mismas, ¿no? Entonces, pásale, por favor. Listo. Respecto a las moléculas del MHC de clase 2, estos presentan un péptido derivado de un antígeno exógeno a través de cualquiera de las células presentadoras de antígeno, ya sea un macrófago, una célula B o bien una célula dendrítica. Lo presentan a través de la unión a la hendidura de unión al péptido y son reconocidas por las células CD4 helper a través también del TCR. ¿Puedes darle un clic, por favor? No, en la presentación puedes darle un clic. Bueno, no pasa nada. Entonces, estas células TCD4 que observamos en la imagen se activan y estas liberan ya sea interleucina 12 para promover la diferenciación a TH1. Estas células TH1 a su vez producen interleucina 2 e interferón gamma que activa a las células natural killer. O bien al activarse los CD4 pueden secretar interleucina 4, lo cual produce la diferenciación a linfocitos TH2. Estos a su vez producen más interleucina 4. La interleucina 4 activa a las células B y finalmente estas células B producen anticuerpos. Pásale, por favor. Ahora continuaremos hablando de qué es el haplotipo. Esto es muy importante cuando vamos a hablar acerca del trasplante. Entonces, el haplotipo es un conjunto de genes que se disponen estrechamente en un cromosoma y se heredan como una unidad biológica. Entonces, en el ejemplo, la imagen que tenemos aquí al lado es una forma esquemática de explicar el haplotipo. Entonces, tenemos de un lado el haplotipo de la madre representado por A y B y del otro lado el haplotipo del padre representado por C y D. Mientras que en la parte de abajo tenemos el haplotipo del paciente por el haplotipo de su mamá, la parte A, y la otra por el haplotipo de su papá, que es la C. Mientras que lo que tenemos más a la parte derecha son el haplotipo de sus hermanos. Entonces, lo que se busca en un trasplante es que exista la mayor compatibilidad de este haplotipo. Como podemos observar en la imagen, en nuestro caso, el haplotipo más similar al de nuestro paciente sería el del hermano número 1. Listo. Pásale, por favor. Regresa un ratito a lo del haplotipo, porque solo regresa un poquito a lo del haplotipo antes. Ya, entonces, ¿qué es A, qué es B en la mamá y qué es C y qué es D en el papá? Para que se entienda un poco mejor. Listo. Entonces, el haplotipo está formado por lo que ya he mencionado, el HLA. En el caso, la imagen está representado por la letra A, representante del HLA-A, la letra B del HLA-B y el C del HLA-C. Mientras que abajo tenemos también... No, pero yo me refiero a las minúsculas, para que se entienda, porque fuiste tan rápido que esto hay que entender un poquito mejor, que es del haplotipo para entender. Entonces, en donde dice madre, ¿no es cierto? Está ahí dibujadito, eso entendemos, pero está ABC, DB, DRB, DQB, ¿no es cierto? Entonces, y en el otro lado tienes otra información, pero ¿qué es cada cosa? O sea, ¿qué es cada, no sé, esa forma, es cada cilindrito que está ahí? Cada uno de ellos son los alelos que se heredan, en este caso. Por eso cada uno de los alelos del HLA. A ver. Señala donde dice madre A minúscula.
¿Ya? Todo eso, todo de ahí para abajo. ¿Todo eso qué es? Sería un alelo. Un haplotipo, perdón. No, el haplotipo materno es Es el conjunto. todo lo que está en Sí. rosado, ¿ya? Sería el A y el B, ¿ya? Pero lo que dice ¿a qué se refiere? Para que me entiendas, porque me parece que no está entendido. Entonces, el haplotipo son los genes que codifican las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Cuando ustedes hablaron antes, el MHC son proteínas o moléculas que se van a codificar o que van a estar expresadas en las membranas de todas las células nucleares, ¿no es cierto? Para que se formen esas proteínas, estos genes que están pintados en rosadito en el caso de la mamá, todos estos se van a expresar en las células nucleadas de esa persona, ¿sí? Entonces, tanto este que dice A0201 como el que dice A3101. Igual se va a expresar el B1513 como el B1502 del otro lado, o el C0102 y el C0305 del otro lado. Entonces, el A, B y C te codifica específicamente las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que se van a expresar en la superficie de todas las células nucleares, porque estas representan el HLA tipo 1, que se subdivide en A, B y C, ¿no es cierto? Las de abajo, la de B, de Q, de R, de Q, estos en cambio son HLA de qué tipo? Del tipo 2. 2. Es decir, estos genes van a codificar las moléculas del HLA, pero solo se van a expresar estos genes en las células presentadoras de antígenos, es decir, en dendríticas, macrófagos y linfocitos B, ¿no es cierto? Entonces, a lo que te hacía referencia, esta A minúscula que está aquí representa el cromosoma 6, porque en el cromosoma 6 están los genes del HLA, ¿no es cierto? En el brazo largo corto. Corto, Doc, el brazo corto. En el brazo corto del cromosoma 6. Entonces, en esa zona están estos genes. Y este representa el cromosoma que recibió, en este caso, esta persona de su mamá, y el B es del cromosoma o los genes que recibió de su papá. Entonces, cuando se expresan los genes de HLA, se dicen que estos son, ¿qué característica tienen? Se expresan todos estos genes. Es decir, la palabra esa es, ya les digo un minuto, que tengo aquí la pollita de inmune. Entonces, cuando se habla de HLA, decimos que los genes son polimórficos, ¿no es cierto? Porque tienes muchos genes que codificarán proteínas, pero que al fin y al cabo reconocerán cosas distintas. Y tienen una expresión codominante, es decir, todos estos genes, tanto los que recibes de tu papá y de tu mamá, se expresan. Entonces, todos estos genes que se van a expresar y que van a hacer que se produzcan moléculas, proteínas de membrana en nuestras células, en el contexto del reconocimiento de péptidos antigénicos, se conoce como el haplotipo, ¿ya? Todos estos genes. Ahora, obviamente, como ustedes ven aquí, aquí dice, bueno, mamá, papá. Y cuando tengan sus hijos, puede pasar que en el un hijo reciba el cromosoma este que está con A minúscula de la mamá y el que está en C minúscula del papá. Y ese por esos genes va a tener ese haplotipo, ese hijo de esas personas. Pero puede pasar lo contrario, como está en el otro lado, ¿no es cierto? En el lado externo, que puede recibir el cromosoma B de la mamá y el D del papá, por eso tiene completamente distinto, por así decirlo, los genes, ¿no es cierto? Aquí lo que te está dándole para entender, porque el HLA, tanto el A, B, C, D, R, D, Q, son genes que no son similares en toda la población.
con respecto a la secuencia de nucleótidos que van a expresar luego, en este caso, las proteínas de membrana de las moléculas, ¿no es cierto? Entonces, por eso el HLA exacto no es solo el A, el B, el C, lo que está pintado en rosadito, sino son más bien los números que están a la izquierda. Eso es lo que te da el haplotipo específico de esa persona, ¿cierto? Entonces, supongamos, si ven que aquí el HLA de la mamá es 0201-3101, ¿cierto? 1513, 1502. Pero supongamos en el paciente, el que dice el paciente, si es que recibió del un cromosoma, solo va a recibir el 0201, el 1513, el 0102, respectivamente. Del papá y el otro cromosoma C del papá ya es distinto, ¿no es cierto? Porque igual aquí, en cambio, mira, va a recibir en el C 0201, 0702, 0701. ¿Sí entienden eso? Entonces, a estos números y a esta secuencia, y cómo determinamos qué número es este, o cuando nos hacemos nosotros un HLA al respecto de esto, cómo sabemos cuál es el que nos corresponde, porque ya hay secuenciación de estos genes y dependiendo la secuenciación de nucleótidos que tengas tú en cada tipo de estas banditas de genes, te va a dar uno de estos números, ¿ya? Entonces, he ahí la importancia en el contexto de un trasplante, si es que tenemos un HLA exacto que codifica proteínas similares, no vamos teóricamente a tener rechazo, ¿no es cierto? Eso ya lo explicarán ustedes más adelante, pero no sé si quedó un poco mejor entendido esto del haplotipo. Obviamente luego los hermanos que pueden nacer pueden tener, a pesar de ser hermanos de padre y madre, depende de la ley mendeliana, pueden tener otro tipo de moléculas de HLA y por eso no siempre hay una compatibilidad siempre exacta en esto y hay que hacer un estudio de haplotipo. Esa es la importancia en los trasplantes, valorar estos genes, específicamente la misma secuenciación que tengan para ver si es que puede ser candidato o no de un trasplante, sobre todo en qué casos ya nos van a decir ustedes más adelante. Continúa, por favor. Listo, paso a la siguiente. Listo, gracias. Entonces vamos a hablar acerca del concepto del aloreconocimiento. El aloreconocimiento es el término utilizado para definir al reconocimiento inmunológico de antígenos histoincompatibles entre individuos genéticamente dispares dentro de la misma especie. Pásale, por favor. En el trasplante, los linfocitos T reconocen a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que no son propias, pero también pueden reconocer a antígenos menores de histocompatibilidad. Entonces, las células T individuales son monoespecíficas, ya que reconocen solo un único antígeno peptídico presentado en el contexto del MHC. Entonces, dichos clones se van a definir además en base a su identidad de su TCR, también en base a su fenotipo, ya sea CD4 o CD8, y también al patrón de citocinas producidas, que ya voy a explicar. Pásale, por favor. Entonces, aquí lo más importante es que tanto las células presentadoras de antígenos derivadas del donante como las células presentadoras de antígenos derivadas del receptor pueden ser los inductores de este rechazo y existen tres caminos potenciales: la vía directa, la vía indirecta y la vía semidirecta. Dale un clic, por favor. Otro clic. Listo, muchas gracias. Entonces, de forma general, en el aloreconocimiento de la vía directa, los antígenos del MHC de clase 2 y de clase 1 se reconocen como una proteína intacta en la superficie de las células presentadoras de antígenos del donante. Y esto a su vez por las células tanto CD4 como CD8 respectivamente. Esto ya explicaré a más a detalle cada vía. En el aloreconocimiento indirecto, el aloantígeno del injerto es internalizado por la célula presentadora de antígeno del receptor, es procesado y presentado como un fragmento peptídico en el MHC del receptor
para así tener un reconocimiento autorrestringido por parte del receptor T de las células. Entonces, también existe una tercera vía que es relativamente nueva, que es la vía semidirecta, la cual plantea la interacción tanto entre células CD4 como CD8 durante la generación de una respuesta inmunitaria. Y esta se basa en un modelo de 3 células en el que tanto las células CD4 como las CD8 son activadas por la misma célula presentadora de antígenos. Pásale, por favor. Listo. En el caso del reconocimiento directo, las moléculas de la MHC están intactas y son mostradas por las células en el injerto. A su vez son reconocidas por las células del receptor sin necesidad de un procesamiento por parte de las células presentadoras de antígeno del huésped. Y se cree bien que esta vía es la vía dominante involucrada en una respuesta aloinmune temprana, ya que el número de células T que proliferan en contacto con estas células de los donantes es bastante alto en comparación con el número de células que se dirigen al antígeno presentado por la célula presentadora de antígenos. Por tanto, se dice que el halo-reconocimiento directo tiene una gran importancia en el halo-rechazo agudo, ya que el órgano trasplantado lleva un número muy variable de células presentadoras de antígenos pasajeras, las cuales se suelen encontrar en forma de células dendríticas intersticiales. Y tales células presentadoras de antígenos tienen una alta cantidad de moléculas del MHC. Y estas son capaces de estimular directamente a las células T del receptor del órgano. Pásale, por favor. Listo. En cambio, en la vía indirecta, el MHC del donante, las moléculas son capturadas y procesadas por las células presentadoras de antígeno receptoras. Y estos péptidos derivados de las MHC se presentan como si fueran moléculas de MHC propias. Por tanto, los péptidos del MHC son exhibidos por las células presentadoras de antígenos del huésped y reconocidos por las células T como antígenos de proteínas extrañas. Entonces, cada molécula de MHC puede dar lugar a una múltiple cantidad de péptidos que son extraños para el huésped. Entonces, cada uno de estos es reconocido por diferentes clones de células T y se presentan de forma indirecta porque estos antígenos son adquiridos por las células presentadoras de antígenos del anfitrión, principalmente a través de la vía endosomal, que como ya explicó cuando estaba hablando del MHC, y por lo tanto se presentan a través de las MHC de tipo 2, mientras que otros antígenos de las células del injerto pueden ser fagocitadas y entran en la vía de presentación de antígenos del MHC de clase 1 y son reconocidos de forma indirecta por estos linfocitos T CD8. Pásale, por favor. Listo. Ahora tenemos la vía semidirecta. El reconocimiento semidirecto es un medio por el cual las células T receptoras pueden reconocer, al igual que en la vía directa, el antígeno de forma intacta, lo cual dará como resultado la activación de los mismos clones de células T que responderán a través del reconocimiento de la vía directa. Mientras que cabe mencionar que esta es una vía que es nueva, entonces por lo cual el papel en sí de la vía semidirecta aún no se tiene muy claro cuál es su función en el rechazo del injerto. Pásale, por favor. Bien, bueno, ahora continuando con lo que es ya el trasplante como tal, aquí en la epidemiología, según el
el Observatorio Global de Donación y Trasplante, que representa la base de datos mundiales sobre la donación y trasplante, es la fuente más completa hasta la fecha, ya que esta está informada por fuentes oficiales, como, ya que están en colaboración entre la Organización Mundial de la Salud, también está la Organización Española de Trasplante, y también lo que es la Organización Nacional del Trasplante en España, y que esto da lugar a una recopilación de datos ya global. Y bueno, y según esta fuente, en el año 2020 se realizaron estos trasplantes. Dale clic, por favor. Ya, bueno, aquí en este gráfico, aquí se muestra que el trasplante que más se realizó fue el de riñón con un 62%, seguido del hígado con un 25% y ya en menor cantidad el trasplante de corazón, de pulmón, de páncreas y también de lo que es el intestino delgado. Cámbiale, por favor. Bien, ahora con respecto a nuestro país, bueno, en este dispositivo se muestra la estadística hasta el año 2000, desde el año 2020 hasta este año, en donde podemos observar que a través bueno, este gráfico que lo elaboramos nosotros utilizando las tablas de estadísticas presentadas por el Ministerio de Salud Pública, que los principales trasplantes aquí fueron el de córnea con el 56%, seguido del trasplante de riñón y en tercer lugar el trasplante de las células hematopoyéticas, de progenitores hematopoyéticos. Cámbiale, por favor. Bien, bueno, antes de hablar de la compatibilidad del HLA para los trasplantes, primero vamos a mencionar quién puede convertirse en un donante de órganos. Bueno, cualquier persona puede registrar la decisión de convertirse en donantes de órganos después de la muerte, pero para que se pueda convertir en donante debe morir en el hospital con algunas circunstancias específicas. Otras preguntas que nos podemos realizar sobre si podemos ser donantes son, por ejemplo, si existe un límite de edad, que en realidad no hay un límite de edad para convertirse en donante de órganos, ya que la decisión sobre si algunos órganos o tejidos son aptos para un trasplante, esa decisión la va a tomar un grupo de médicos especialistas al momento de la donación, y esto teniendo en cuenta lo que es su historial médico, de viajes y social. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿puede convertirse en donante de órganos si tiene una condición médica? Entonces, tener una enfermedad o condición médica no impide necesariamente que una persona se convierta en donante o no, ya que igual que en la edad, esta decisión va a ser tomada por este grupo de especialistas en el momento de la donación. Ahora, en caso de que una persona presente las siguientes enfermedades, no puede llegar a ser donante. De aquí tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad del virus por el ébola, también cuando tienen ¿Qué es la cáncer. enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Esta era, a ver, creo que ese era el de esa enfermedad de las vacas locas, que era una encefalopatía. ¿Estás seguro o no? ¿Me preguntas o...? Sí, doc. Ya. Ébola, ¿qué más? Ya, el ébola, si los pacientes, si esos donantes tienen tal vez un cáncer activo o si presentan VIH. Sin embargo, bueno, en estas últimas, por ejemplo, en el VIH, hay casos raros en que los órganos donantes de personas VIH positivos se han utilizado para ayudar a pacientes que presentan la misma condición, es decir, que son también VIH. Y bueno, y esto de aquí también, si una persona quiere, si es VIH y quiere donar, entonces se debe presentar, se debe registrar y también el equipo especialista debe evaluarse. Ya, ahora, con respecto a lo que es el cáncer activo, como ya se mencionó, ese paciente no puede convertirse en donante. Sí, pero sí es posible que las personas con ciertos tipos de cánceres, después de recibir su tratamiento, después de 3 años de haber recibido su tratamiento, ya pueden donar.
Ya, ahora también nos podemos preguntar si una persona que tal vez es fumadora, que bebe alcohol o que tiene tatuajes puede ser donante. En realidad esto no impide ser donante, pero también debe ser evaluado por estos especialistas para ver la condición principalmente de los órganos, ya que puede verse afectado tal vez por un consumo excesivo de alcohol o los fumadores. Cámbiale, por favor. Ahora, bueno, los órganos se recuperan de donantes vivos o también de fallecidos. En caso de los donantes de órganos, a ver, de los donantes de órganos de donantes vivos, se puede donar parcialmente a lo que se le llama la donación de órganos dividida o como un órgano completo también. El resto de órganos que se extraen en donantes fallecidos, ya sea con donantes, ya sea por una muerte cerebral o también hay donantes con muerte circulatoria, en donde primero los donantes que presentan una muerte cerebral pueden incluir lo que es con una circulación intacta y con una respiración preservada. Por el otro lado, la donación con muerte circulatoria se prefiere a un donante con un paro cardíaco o con la pérdida de la función cardíaca ocurrido antes de la obtención de los órganos. Ya, con respecto a la donación con muerte circulatoria, esta aquí también se puede dividir en una esperada o una inesperada. Dentro de la donación que sería esperada, esta se refiere a la obtención de órganos después de una retirada planificada ya de los tratamientos de soporte vital. Y la inesperada es cuando el paciente ya, por ejemplo, presenta un paro cardíaco, así de forma espontánea, y este donante ya no pudo ser resucitado. Cámbiale, por favor. Ahora, ¿qué órganos podemos donar? En caso de que sea un paro cardíaco, se pueden donar tejidos como las córneas, piel, huesos, ligamentos, tendones, válvulas cardíacas y también vasos sanguíneos. En caso de que sea por muerte cerebral, en este ya se pueden donar también lo que son riñones, el hígado, el corazón, los pulmones, el páncreas y los órganos que ya mencioné anteriormente cuando es por paro cardíaco. Pero en caso de que el paciente esté con vida, ¿no? y quiera donar, aquí se va a poder donar lo que es la médula ósea, células madre, también el riñón, un lóbulo pulmonar o un segmento hepático. Cámbiale, por favor. Bien, ahora para hablar sobre la compatibilidad de cuando un paciente, un donante con el receptor debe ser, qué tanta compatibilidad deben tener ellos. Bueno, primero, la coincidencia del HLA tiene un papel clave para lo que es el trasplante de la médula ósea y el riñón. Pero en este caso, en los trasplantes de córnea, especialmente en lo que es la queratoplastia, la compatibilidad del HLA no necesita, no precisa una tanta similitud, ya que, por ejemplo, en un estudio de combinado de trasplante de córnea que se realizó en Estados Unidos, no encontró ningún efecto beneficioso de la compatibilidad HLA. Sin embargo, este resultado se cuestionó luego ya de que se descubriera de que hubo errores en la tipificación del HLA, especialmente para lo que era el HLA de clase 2, que era el HLA-DR, pero también se reveló que la compatibilidad con el grupo sanguíneo ABO puede mejorar la supervivencia del injerto y así evitar un rechazo. Pero posteriormente, mediante un ensayo prospectivo, que fue el estudio de trasplante de córneas 2, este de aquí, en cambio, evidenció que sí existe un efecto beneficioso de la compatibilidad de HLA, especialmente en lo que es la clase 1 el tipo A y el tipo B. Pero ningún beneficio, esto aquí es muy importante recordar que ningún beneficio potencial de compatibilidad para un paciente puede verse contrarrestado por tener que esperar un largo tiempo hasta conseguir un trasplante que sea bastante compatible. Ya, y en resumen, este tipo de trasplante no necesita una compatibilidad tan similar debido a los mecanismos del mecanismo del privilegio inmunocular que se ve en las córneas sanas o en los receptores de bajo riesgo. Y este mecanismo se debe a que se detectan antígenos HLA tipo
de la clase 1 en células epiteliales corneales y en los queratocitos, y no se detectan en lo que son las células endoteliales. Ahora, este HLA-1 de clase 1 y de clase 2 se encuentran solo en el endotelio vascular del limbo corneal, como vemos en la imagen en la parte inferior. Y bueno, en la parte central de la córnea sana, aquí no existen estas células presentadoras de antígenos maduras y ni otras células inflamatorias, ya que podrían causar lo que es una pérdida de sus propiedades ópticas que son únicas, pero sí existen pocas células presentadoras de antígenos inmaduras. Esto es en lo que es el estrón. Cámbiale, por favor. Ahora, otro ejemplo que hemos traído es sobre la compatibilidad en el trasplante de riñón. Aquí juega un papel también importante lo que es el tipo de sangre ABO que debe realizarse en los candidatos vivos antes de donación por duplicado para así reducir el riesgo de trasplante no deseado con un tipo de sangre incompatible. Esto se debe a que se ha visto que se ha realizado este trasplante ABO incompatible de una manera no intencional, o sea, por error. Con respecto a la tipificación del HLA, para el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, bueno, se realiza el, el tipo A, el tipo B, también lo del clase 2, que es el de P, el de Q, el de R, que deben obtenerse en los candidatos vivos para los candidatos a receptores con anticuerpos anti-HLA, que en donde existe una asociación entre la presencia del HLA C y o también el HLA de P y de Q con una mayor incidencia de rechazo al injerto. O sea, en estos pacientes que presentan este tipo de HLA se ha visto que tiene una incidencia mayor al rechazo. Ya, entre las opciones para los candidatos a trasplante cuyo único donante es sano, que está dispuesto a donar el riñón, pero sea ABO incompatible o que sea un HLA incompatible, presenta estas opciones, que es el KPD, que es esta donación de riñón por pares que se puede ver en la imagen, que simplemente consiste en que, por ejemplo, eh, un hombre necesite que le donen un riñón y su pareja, o sea, está dispuesta a donar su riñón, pero es incompatible. Pero así existe otra pareja que entonces existe este entrecruzamiento de compatibilidad, se puede decir, como se ve ahí en la imagen. Ya, bueno, también existe un trasplante incompatible planificado, que eso se da por medio ya de tratamientos para preacondicionar a lo que es el paciente y desensibilizar los receptores. Pero esto ya se hablará más a detalle cuando se hable sobre los fármacos inmunosupresores. Ya, o también puede esperar hasta que un donante fallezca y así poder que le donen ese órgano, pero esta espera por lo general es muy larga. Ya, ahora con respecto a los receptores de trasplante de riñón de donantes vivos que sean ABO incompatibles, estos obviamente van a presentar mayores complicaciones perioperatorias, perdón, que incluyen la hemorragia, infecciones y pérdida temprana de lo que es el injerto en comparación con los trasplantes obviamente ABO compatibles. Además, que esto genera mayores costos de atención durante y después de lo que es el trasplante. Pero sin embargo, estos costos pueden ser no tan elevados como que un paciente que tenga que esperar mucho tiempo y que tengan que realizarse diálisis. Entonces, el beneficio de recibir un ABO incompatible que lo necesite, por ejemplo, de manera urgente, va a ser superior a esa espera. Y ahora con respecto a cuando existe una incompatibilidad de lo que es el HLA, que este es el obstáculo más difícil para lograr un resultado exitoso. Esta incompatibilidad puede ser aceptable con el manejo de tratamientos para la reducción de las células B. Esto de aquí, bueno, que se puede hacer mediante anticuerpos CD20, también se han tomado medios como esplenectomía o utilizar inmunoglobulina intravenosa. Pero también puede aumentar el riesgo a un rechazo temprano. Y esto por lo general va a requerir una inmunosupresión adicional.
Ya, esto que he estado mencionando ahora son indicaciones planteadas por medio de la CADIGO, pero encontré también que en contraste la Guía Europea Renal de la Buena Práctica indica que la evaluación o sea, que la tipificación del HLA, por ejemplo, del DQ, el DP y el HLA-C, se debe realizar solo en los pacientes que presenten anticuerpos contra estos antígenos. Y también no recomienda la tipificación de rutina del tipo A del clase 1, del MHC de clase 1. Ya, cámbiale, por favor. Ahora, el último ejemplo que hemos traído es el trasplante de células hematopoyéticas, que este de aquí sí va a necesitar necesita una mayor compatibilidad del HLA. Y bueno, lo primero que cuando se va a realizar cuando se piensa realizar este trasplante es identificar los posibles donantes, donde aquí vamos a encontrar 4 opciones. La primera es un gemelo idéntico, que sería lo ideal, ya que es HLA aloidéntico. La segunda opción sería tal vez un hermano o un primo, el padre, la madre, o tal vez un donante no emparentado, que puede ser también HLA idéntico, puede no ser compatible. La tercera opción es utilizar lo que es la sangre de cordón umbilical, que esta también puede ser así HLA idéntico o también puede tener algunas coincidencias de lo que es el HLA. Y por último, que el último donante, la última opción, es el mismo paciente, que esto se lo conoce como autólogo, que en sí es el mismo paciente, va a servir como donante a futuro. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene alguna enfermedad y precisa de quimioterapias o algún tratamiento así, antes de realizar este tratamiento, el paciente lo que le van a hacer es extraer sus células y la van a preservar para que así el paciente pueda recibir su tratamiento y a futuro le pueden trasplantar, o sea, le pueden trasplantar estas células que estaban preservadas para así recuperar su hematopoiesis. Ya, ahora, bueno, la compatibilidad entre el donante y el receptor para a los tipos de clase 1 y de clase 2 del antígeno, bueno, el HLA, es una de las pautas claves para lo del éxito. Y aquí específicamente se necesita una mayor compatibilidad. Y aquí se utilizan estas técnicas para esta identificación del HLA. La primera es la tipificación serológica, que esta se utiliza para la comparación de antígenos, ya que detecta proteínas HLA mediante ensayos de anticuerpos serológicos, y esta se puede usar para tipificar dentro de la familia, y también depende de la asignación de la identificación de asignaciones de los HLA de los padres. Ya, pero esto aquí, bueno, como mencioné, es más dentro de la familia, porque no es tan preciso. Por lo que cuando existe un donante que no es emparentado, se va a preferir lo que es una tipificación molecular, ya que esta va a precisar más lo que es el ADN, eso que mencionaba antes el doctor. Estos genes lo va a identificar y va a ser una precisión va a ser más preciso. Ya, bueno, y aquí en esta imagen lo que vemos son lo que principalmente se busca en la tipificación. Cámbiale, por favor. Bien, bueno, estos son los diferentes tipos de compatibilidad del HLA que se puede presentar. Lo ideal sería este HLA 12-12, donde van a ser compatibles totalmente, pero sin embargo, hay casos donde puede haber algún desajuste, donde se puede dar una compatibilidad HLA 10-10, o puede ser 9-10, 8-8, 7-8, incluso puede ser una compatibilidad HLA 6-6, que esta de aquí se da generalmente cuando se utiliza la sangre de un cordón umbilical. Cámbiale, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con los fármacos inmunosupresores. Pásale, por favor. Ya.
El objetivo principal de estos fármacos es aumentar la supervivencia del paciente para poder evitar el rechazo. Pero a pesar de todos los avances que ha habido en los últimos tiempos, estos fármacos no inhiben específicamente la respuesta contra el injerto, ya que actúan en la respuesta inmunitaria, pero a un nivel general. Por eso deben ser manejados por un especialista, ya que tienen muchos efectos adversos. Otro dato importante que hay que mencionar es lo económico, ya que el coste por año puede ser de $10.000 a $15.000 inclusive, y esto también ya es una limitación para el trasplante. En cuanto al periodo temporal, el más importante son los primeros días o meses después del trasplante, ya que aquí es donde hay un mayor estado inflamatorio y además ocurre la exposición inicial al antígeno. Por eso este tratamiento inmunosupresor es muy intenso en este periodo y también se va a ir reduciendo progresivamente, pero esto ya va a depender mucho de la respuesta del paciente y también del criterio del especialista. Por eso estos fármacos se dividen en tres tipos. La inmunodepresión de inducción son aquellos que se administran al inicio del periodo postoperatorio y, como les mencioné, es un tratamiento intenso. Los de mantenimiento, en cambio, son fármacos que se utilizan durante el resto de la vida del paciente y sirven principalmente para el rechazo a futuro. Y por último, la inmunodepresión de rescate. Estos fármacos son utilizados para poder revertir un episodio de rechazo agudo y se suelen usar por lo general los mismos fármacos de inducción, pero en dosis distintas. Pásale, por favor. Bueno, aquí he colocado los fármacos que hay tanto para inducción como de mantenimiento. Esto explicaré junto a su mecanismo de acción, pero de una forma muy breve, ya que esto es un manejo más para especialistas, pero debemos conocerlo. Dentro de los fármacos de inducción se encuentra el basiliximab, el OKT3, el alemtuzumab y la globulina antilinfocítica. En cambio, para la inmunodepresión de mantenimiento se encuentran los corticosteroides, el micofenonato de mofetilo, la azatioprina, la ciclosporina, el tracolimus, el sirolimus, el belatacept, el rituximab, el fingolimod y el tofacitinib. Pásale, por favor. Ya. Este gráfico está full chévere, pero no se asusten, vamos viéndolo despacio, ¿ya? Como podemos ver, los que están encerrados de color rojo son los fármacos de inducción. Vamos a empezar por el que está en la parte superior, que es el basiliximab. Este es un anticuerpo antirreceptor de interleucina 2 y va a actuar sobre el CD25. Al momento de interactuar con este CD25 va a bloquear la unión de la interleucina 2 y por lo tanto va a evitar la expansión clonal de estos linfocitos T activados. A ver, pregunta para el público, ¿para qué sirve la interleucina 2? Pregunta para el público, ¿qué hace la interleucina 2? A ver, gánese alguien una participación. No se vale, tienen 5 segundos para contestar. Antes de que busquen, bueno, Adriana. Doc, esto nos ayudaba a lo de la proliferación de los linfocitos T y también en la parte de la supervivencia de los linfocitos T reguladores. Exactamente. Bueno, es la que se encarga de la expansión clonal. No sé si recuerdan, en la activación del linfocito producía expansión clonal. Es decir, si bloqueas de interleucina 2, los linfocitos que están reconociendo algo no se van a dividir. Ya está, así de sencillo. Y si no hay linfocitos, no va a pasar todo este halo reconocimiento directo o indirecto que se hacía y que a la final hacía que se rechace el trasplante, ¿cierto? Ok, anótenle, Adriana, por favor, representantes, la participación. Bueno, continuando con otro fármaco que es el OKT3, se encuentra en la parte izquierda. Este es un anticuerpo monoclonal murino y se une a la cadena épsilo del CD3. Esto va a provocar la interiorización del complejo TCR y como no va a haber complejo TCR, se va a impedir que se dé el reconocimiento al antígeno y también toda la traducción de señales que viene después. Otro fármaco es el alemtuzumab, que se encuentra en la parte derecha, con rojo. Este fue desarrollado inicialmente para el tratamiento del linfoma, pero también actualmente se utiliza para prevenir el rechazo del trasplante, ya que este actúa sobre el CD52, el cual va a inhibir esta señal y también va a ocasionar la reducción de estos linfocitos, tanto T y B activados, ya que este CD52
está involucrado, forma parte de esta activación de estos linfocitos. Bueno, también tenemos de color amarillo a todos los fármacos de mantenimiento. Vamos a empezar desde la izquierda hasta la derecha para ir en orden. Ya, la ciclosporina, esta se va a unir a la ciclofilina y va a formar el complejo ciclosporina-ciclofilina. Esto a su vez se va a unir a otro complejo que es la calcinurina-calmodulina. Esto va a bloquear la fosforilación del calcio y va a activar al factor nuclear de células T activadas o el NFAT. Este es el encargado de la proliferación, de la diferenciación y de la activación de las células T. Otro fármaco que también inhibe esta vía de la calcinurina es el tacrolimus, pero este no se va a unir al complejo calcinurina-calmodulina, sino que se va a unir a otra proteína que es la FK12. Y así va a inhibir la fosfatasa y también va a inhibir la activación del linfocito T. Otro fármaco es el belatacept. Este se va a unir al CD80 y al CD86 y así va a evitar la coestimulación que es mediada por el CD28. También tenemos los corticosteroides, estos son muy utilizados. Estos se van a unir al receptor nuclear y así van a mejorar la transcripción de unas proteínas inhibitorias. Estas proteínas inhibitorias a su vez van a bloquear la activación de la NF-kappa beta y por consiguiente no se va a dar la activación del linfocito T. La azatioprina está, como ya lo hemos visto en reumatología, para que pueda ejercer su función tiene que transformarse en 6-mercaptopurina y así va a inhibir la síntesis de ADN mediante la alquilación de los nucleótidos. El fingolimod es otro fármaco que es análogo de la esfingosina, por lo que debe ser fosforilado por la esfingosina sinasa 2 y luego este se va a unir al receptor de esfingosina 1-fosfato y esto va a provocar que este receptor se interiorice y así se van a inhibir todas las señales que son necesarias para que el linfocito T pueda salir de los órganos linfáticos secundarios. Es decir, estos linfocitos quedan secuestrados dentro de estos órganos. Ya, otro fármaco muy importante también es el micofenonato de mofetilo. Este se transforma en ácido micofenólico y va a inhibir a la iosina monofosfato deshidrogenasa. Cuando inhibe a esta iosina monofosfato deshidrogenasa, se va a bloquear la síntesis de purina y también se va a inhibir la proliferación tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Y por último tenemos al tofacitinib. Este básicamente inhibe a la vía de la JAK3. Y esta vía es la encargada de la expresión de todas las células hematopoyéticas, incluidos los linfocitos, pero estos tienen demasiados efectos adversos porque pueden provocar anemia, pueden provocar neutropenia, linfopenia, y por eso actualmente no se usa mucho. Pásale, por favor. Bueno, nosotros hemos consultado sobre el tratamiento inmunosupresor, sobre todo en los trasplantes más frecuentes en el Ecuador, que ya hemos visto. El primero es el trasplante de córnea, y en el periodo preoperatorio se van a administrar corticoides durante 2 semanas antes de poder realizarse el trasplante. La dosificación ya es manejada por un especialista, ya que esta varía mucho dependiendo de los factores de riesgo del paciente y también de la respuesta al tratamiento. Luego del trasplante, es decir, en el periodo postoperatorio, se va a administrar también corticosteroides. Por lo general se usa el acetato de prednisolona al 1%, y en casos de alto riesgo ya se administran corticosteroides tópicos de manera indefinida. También se administra el tacrolimus en 2.5 miligramos al día durante 18 a 24 meses, esto ya dependiendo del criterio del especialista. Y también el micofenonato de mofetilo, este se administra de por vida, un gramo 2 veces al día. Pásale, por favor. Ya, el trasplante renal es otro de los más frecuentes en Ecuador, y este se administra los fármacos como podemos apreciar en este cuadro. El tacrolimus al inicio se administra una dosis de 0.1 a 0.15 miligramos, luego los 3 primeros meses dosis de 8 a 12 nanogramos por mililitro, del cuarto mes hasta el año se administra 5 a 10 nanogramos por mililitro y posteriormente de por vida dosis de 4 a 8 nanogramos por mililitro. El micofenonato de mofetilo se administra en dosis de 2 gramos al inicio, luego en los 3 primeros meses de 1 gramo cada 12 horas y a partir del cuarto mes hasta de por vida dosis de 0.5
gramos cada 12 horas. Y por último, la metilprednisona, al inicio, dosis de 250 a 500 miligramos. Luego, los 3 primeros meses se reduce la dosis a 10 miligramos y luego durante toda la vida ya dosis de 5 miligramos. Sin embargo, esta disminución gradual que les he mencionado de la dosis va a depender mucho de la respuesta del paciente frente al tratamiento y también del criterio del especialista. Pásale, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la enfermedad de injerto contra el huésped. Pásale, por favor. Ya. Esta es una complicación muy frecuente, sobre todo en el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos, ya que, como mencionó mi compañero, se necesita una gran compatibilidad en este trasplante. Y se produce cuando los linfocitos T inmunocompetentes del donante reconocen a las estructuras antigénicas del receptor como extrañas. Esto va a hacer que se genere una respuesta inmune, la cual va a activar a los linfocitos T del donante y por lo tanto se va a destruir los tejidos del receptor. Existen 3 criterios para que esta enfermedad del injerto contra el huésped se produzca. El primero es que el injerto debe tener células inmunológicamente competentes, ya que se debe producir esta respuesta inmune. El segundo es que debe existir diferencias antigénicas tanto entre el donante y el receptor. Y como ya sabemos, el principal sistema antigénico por el cual se realiza este reconocimiento de los linfocitos T del donante hacia el receptor es el sistema HLA. Por lo tanto, a mayor diferencia en el sistema HLA hay una mayor probabilidad de que aparezca esta enfermedad del injerto contra el huésped. También esta enfermedad se clasifica en 3 tipos. Aguda, la cual es un síndrome clínico, sobre todo está caracterizado por afectación a 3 órganos. Esto, pongan mucha atención, que es la afectación cutánea, la afectación gastrointestinal y la afectación hepática. En la crónica, a diferencia de la aguda, la afectación orgánica es mucho más amplia, ya que afecta a la piel, a las mucosas, al hígado, a los pulmones y tejidos blandos. Además, esta enfermedad ya está asociada con mayor mortalidad y también ya disminuye la calidad de vida del paciente. Por último, tenemos el síndrome de superposición. Este ya se define cuando el paciente presenta características tanto de enfermedad de injerto contra el huésped aguda y crónica. Bueno, a estos conceptos antes se les aumentaba la temporalidad, ya que se decía que en los primeros 100 días era una enfermedad aguda y después de los 100 días ya era crónica. Sin embargo, este concepto ya es obsoleto porque se han observado pacientes con más de 100 días que tienen una enfermedad aguda y pacientes con menos de 100 días que presentan características clínicas de una enfermedad crónica, sino que se lo menciono para que lo sepan por si algún rato lo leen. Bueno, también existen factores de riesgo que son similares tanto en la enfermedad aguda como en la crónica. Dentro de estos factores, el más importante, que ya lo hemos mencionado durante toda la exposición, es la diferencia antigénica del HLA entre el donante y el receptor. Sin embargo, también hay otros factores de riesgo como la intensidad del tratamiento de acondicionamiento, el origen de las células progenitoras hematopoyéticas, ya que hay un mayor riesgo cuando provienen de sangre periférica respecto a la médula ósea. Esto debido a que hay una mayor cantidad de linfocitos T. Otros factores de riesgo son que hay un mayor número de linfocitos T en el inóculo, también la edad avanzada y la diferencia de sexo. Esto se da principalmente si el donante es mujer y el receptor es un varón. Bueno, a la enfermedad crónica también se le suma un factor de riesgo más, que es la aparición previa de una enfermedad de injerto contra el huésped aguda. Pásale, por favor. Bueno, ahora sí, pongan mucha atención para que puedan luego entender la clínica del paciente. Voy a explicarles la fisiopatología de la enfermedad de injerto contra el receptor aguda. Como podemos observar en este esquema, hay 3 eventos elementales para que se dé esta enfermedad. El primero es el daño tisular, que es producido por el acondicionamiento. Este acondicionamiento es un tratamiento que el receptor recibe antes de realizarse el trasplante, y este tratamiento consiste en quimioterapia o radioterapia. Esto puede provocar una lesión a nivel del epitelio intestinal, por lo que se van a liberar citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas citocinas, como ya sabemos, tienen una capacidad quimiotáctica que van a atraer a células del receptor, como lo son los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos, ya que esto es una respuesta fisiológica porque es la primera respuesta inmune que se da cuando hay un daño a nivel tisular. Bueno, estas células que
son atraídas, van a provocar más daño tisular a través de la secreción de especies reactivas de oxígeno, y así se va a generar un entorno proinflamatorio. En este entorno proinflamatorio van a llegar las células dendríticas del receptor y van a ser las culpables de que ocurra la segunda fase, que es la activación de las células T helper del donante, ya que estas células dendríticas del receptor van a digerir y van a expresar péptidos antigénicos del receptor y van a ejercer el rol de célula presentadora de antígeno, ya que van a presentar estos haloantígenos junto a las moléculas de HLA a los linfocitos TCD4 del donante. Estos linfocitos TCD4 van a reconocer estos péptidos antigénicos como extraños y así van a desencadenar una respuesta inmune. Sin embargo, no es así de sencillo, porque para que se dé esta respuesta inmune, se necesitan otros factores como son la activación de las vías estimuladoras, que son la del CD28, la del CD40, la del CD134 y 137, y también de las vías inhibitorias, como ya lo hemos visto en inmunología en anteriores, que son la del CTLA4 y la del PD1. Bueno, una vez que ya se haya activado el linfocito T helper del donante, este va a aumentar la producción de citocinas como la interferón gamma y la interleucina 2, las cuales son muy importantes para la supervivencia de estos linfocitos. También van a inhibir la apoptosis y van a activar a otras células que son los linfocitos T citotóxicos y las células NK o natural killer. Estas células van a ser las encargadas de iniciar la tercera fase, que es la fase efectora. Estas células van a ser las responsables del daño tisular en los órganos objetivos de la enfermedad aguda, que son la piel, el intestino y el hígado. Recuerden esto, o sea, los órganos objetivos de la enfermedad aguda son la piel, el intestino y el hígado. Pásale, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar la fisiopatología de la enfermedad injerto contra el huésped crónica. Esta ya es más compleja, ya que produce una afectación orgánica mucho más amplia e incluso hay una pérdida de tolerancia a los antígenos propios. Para poder explicar de una mejor manera, les he puesto este gráfico que está dividido en 3 fases. La primera fase es similar al inicio de la enfermedad aguda. Como ya les mencioné, aquí hay una lesión del epitelio intestinal, esto va a ser producido por el acondicionamiento, esto va a producir citoquinas proinflamatorias, estas proteínas proinflamatorias se producen a su vez por la interacción de los DAMPs y los PAMPs con sus receptores, y bueno, esto va a finalizar en la activación del linfocito T del donante por la presentación del antígeno de la célula dendrítica. En esta fase también podemos observar en el último gráfico de la derecha que hay también una inflamación vascular. Esta inflamación vascular va a provocar que haya una lesión endotelial, también una reducción de la densidad microvascular y por ende un incremento en el factor de von Willebrand. Por otro lado, en la segunda fase se va a dar una activación de tanto de linfocitos T y B aloreactivos, y esta activación se va a producir por la interacción con las células dendríticas y a su vez se va a generar una expansión clonal de estas células. Además, se va a producir una polarización hacia las células TCD4, las de tipo 1, las de tipo 2 y las de tipo 17, que si hacen un poquito de memoria, estas son las células que están implicadas en los fenómenos autoinmunes. Y como podemos ver en el gráfico, en la imagen de la derecha, también va a haber un daño en el timo ocasionado por el tratamiento de acondicionamiento, que va a provocar que disminuya así la generación de células reguladoras. Por lo tanto, estas células T que son autorreactivas van a escapar del control del timo, ocasionando así la pérdida de la tolerancia a los antígenos propios. Pásale, por favor. Y por último tenemos la fase 3. Aquí los macrófagos van a activar a los fibroblastos a través de sustancias como el factor de crecimiento de plaquetas y el factor de crecimiento de formante beta. Y estos fibroblastos que están activados van a generar matriz extracelular, la cual es responsable de los fenómenos escleróticos, que también va a estar potenciado por la inflamación crónica. Y también en esta fase las células plasmáticas van a ser activadas por el BAF, que es el factor activador de células B, y así se van a generar inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas se van a depositar en los tejidos, ocasionando así más daño tisular y más fibrosis. Pásale, por favor. Bueno, ahora sí, una vez que hayamos entendido bien la fisiopatología, espero que me hayan entendido, les voy a explicar las manifestaciones clínicas de la enfermedad aguda.
El órgano más afectado aquí es la piel, ya que en el 75% de los pacientes se observa una afectación cutánea y se va a presentar como un exantema maculopapuloso. Este exantema puede ser asintomático o puede llegar a ser pruriginoso y doloroso. Este exantema afecta a las palmas de las manos, a la cara, los pies, la zona retroauricular, la parte superior del tronco e incluso puede extenderse a todo el cuerpo, como podemos ver en las imágenes A, B, C y D. Si es que este cuadro empeora, se puede formar ampollas o incluso puede llegar a la descamación y a la exfoliación. Ya el segundo órgano más frecuente que está afectado es el tubo digestivo, ya que estas afectaciones se presentan hasta en el 50% de los pacientes y se puede manifestar una afectación alta y una afectación baja. Una afectación alta es cuando es desde la cavidad oral hasta el estómago y se manifiesta como hiporexia, náuseas o disfagia. Y la afectación baja ya es a nivel intestinal y se manifiesta como diarrea, la cual puede estar acompañado de dolor abdominal o incluso puede ser una diarrea sanguinolenta cuando ya hay ulceraciones a nivel de las mucosas. Por último, el hígado está afectado en menor frecuencia, ya que apenas representa menos del 20% de los pacientes y se presenta en forma de ictericia, por lo que aquí es típico la elevación de la bilirrubina, la sulfatasa alcalina y de las transaminasas. De acuerdo a estos tres órganos, como ya les he venido mencionando desde la fisiopatología, se puede determinar el estadio y también la gradación clínica, como podemos ver en el cuadro inferior. A nivel de la piel, cuando el exantema cubre menos del 25% de la superficie corporal, es un estadio 1. Si cubre del 25 al 50% de la superficie corporal es un estadio 2, ya más del 50% es un estadio 3, y cuando ya se presentan bullas y descamación es un estadio 4. A nivel del hígado se estadifica con los niveles de bilirrubina. Cuando hay de 2 a 3 miligramos por decilitro, este es un estadio 1, de 3.1 a 6 miligramos por decilitro es un estadio 2, de 6.1 a 15 miligramos por decilitro es un estadio 3, y cuando ya es mayor a 15 miligramos por decilitro ya es un estadio 4. A nivel del intestino se va a estratificar por la diarrea. Cuando es una diarrea menor a 15 mililitros al día es un estadio 1, de 500 a 1000 mililitros al día es un estadio 2, de 1000 a 1500 es un estadio 3, y cuando es mayor a 2000 y acompañado de dolor abdominal o delio paralítico ya es un estadio 4. Luego también, una vez que ya hayamos estadificado, se puede hacer la gradación. El grado 1 es cuando solo se presenta un estadio 1 o 2 en piel y no hay compromiso ni hepático ni intestinal. El grado 2, en cambio, es cuando se presenta un estadio 1, 2 o 3 en piel, sumado a un estadio 1, ya sea en intestino o en hígado, y también hay una leve disminución funcional. El grado 3 es cuando se presenta un estadio 2 o 3 de piel, también se puede presentar sumado un estadio 2 o 3 en intestino o de 2 a 4 a nivel hepático. Y también hay una leve disminución funcional. Y el grado 4 ya es cuando están afectados todos los órganos, de los estadios 2 al 4, y ya el trastorno funcional aquí es muy severo. Bueno, esta gradación es muy importante para poder establecer un tratamiento, ya que dependiendo de la gravedad será la dosis de corticosteroides que se va a usar, y también dependiendo de esto va a ser la presentación que se va a usar, ya que en el grado 1 se usa corticoides tópicos, en cambio en el grado 2 al 4 ya se usa metilprednisolona por vía parenteral. Pásale, por favor. Bueno, por otro lado tenemos las manifestaciones clínicas de la enfermedad injerto contra el huésped crónica. Estas son más variadas, ya que es una afectación orgánica mucho más amplia que la aguda, e incluso puede simular a una enfermedad autoinmune, como ya lo vimos en la fisiopatología. Al igual que la enfermedad aguda, el órgano más afectado aquí es la piel, ya que se presenta en el 85% de los pacientes, y también se van a presentar de manera de cambios fibróticos, manifestándose como la esclerosis, el líquen, lesiones papuloescamosas o inclusive despigmentación, como podemos ver en las imágenes superiores. A nivel de las uñas es característico la onicodistrofia y la onicolisis, y también aquí se van a ver afectadas las mucosas,
En esos pacientes se puede manifestar el síndrome seco a nivel oral, como podemos ver en las imágenes inferiores. Estas se caracterizan por una disminución en la secreción de saliva, los labios se tornan pálidos, la lengua se torna blanquecina y puede haber fisura lingual. También se puede dar este síndrome seco a nivel ocular y a nivel vaginal. Aquí también hay una lesión hepática. Esto también es común en estos pacientes, ya que se presentan hasta el 80% de ellos y se manifiesta con ictericia con un carácter colestásico. También puede haber afectación pulmonar en forma de bronquiolitis obliterante. Esto ya nos guía a un mal pronóstico y si es que hay una afectación musculoesquelética ya es una mayor causa de mortalidad y también ya hay una mala calidad de vida del paciente. El Instituto Nacional de Salud estableció unos criterios para poder hacer la gradación de la enfermedad de injerto contra el huésped crónica, como podemos ver en el cuadro inferior. Leve es cuando hay afectación de uno o dos órganos en estadio 1, excepto en el pulmón. Moderada es cuando ya hay al menos un órgano que está en estadio 2, un órgano que al menos está en estadio 3 y el pulmón está en estadio 1. Grave ya es cuando al menos un órgano está en estadio 3 y el pulmón ya está en estadio 2. Como se pueden dar cuenta, la afectación pulmonar es la que nos conduce a un mal pronóstico en estos pacientes. El tratamiento en estos pacientes también suele ser en base a glucocorticoides en dosis altas y se debe ir evaluando de 2 a 4 semanas. Si es que hay una respuesta positiva, se va a disminuir en un 10% de la dosis, pero si es que no hay una respuesta positiva, se usa como segunda línea otros medicamentos como el micoferonato, la talidomida, el sirolimus, el rituximab y el metrotexato, como ya mencionamos anteriormente también. Pásale, por favor. Bueno, para realizar un diagnóstico de una enfermedad aguda, se puede usar la biopsia del órgano afectado. Sin embargo, esto no es tan específico y hay mucha controversia en los estudios porque a veces se puede confundir con otras causas. Por eso el diagnóstico es principalmente clínico, por las manifestaciones que puede ocurrir en la piel, en el tubo digestivo y en el hígado, como ya les mencioné anteriormente. Para el diagnóstico de la enfermedad crónica, en cambio, sí existen criterios que están establecidos por el Instituto Nacional de la Salud. El primer criterio es excluir la enfermedad de injerto contra el huésped aguda. El segundo es que debe existir al menos una manifestación clínica de la enfermedad de injerto contra el huésped crónica, ya sea en el pulmón, en el hígado, en la piel, en las mucosas, como también ya les mencioné. Y por último, se debe excluir otras causas que puedan explicar estas manifestaciones clínicas, como lo son las reacciones farmacológicas o algunas infecciones. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a la prevención, existen varios medicamentos inmunosupresores, como podemos ver aquí en la pantalla. Hay una gran variedad de tratamientos, sin embargo, esto ya es manejado por especialistas, más lo puse para que lo tengan en cuenta. Y en cuanto al pronóstico, en la enfermedad aguda, los de grado 1 tienen una supervivencia del 50% y los de grado 4 tienen una supervivencia apenas del 11%. El pronóstico de los grados 2 y grado 3 va a depender mucho de la respuesta al tratamiento por parte del paciente. Y también otro dato importante a mencionar es que se están investigando marcadores que nos pueden ayudar a ver este pronóstico, como lo son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 13, la interleucina 2 y la elafina. En cuanto al pronóstico de la enfermedad crónica, la trombocitopenia y la aparición progresiva de la enfermedad crónica después de una aguda, esto ya está relacionado con una mayor mortalidad. Y también otros factores de riesgo como la hiperbilirrubinemia mayor a 2 miligramos por decilitro, cuando hay una afectación cutánea mucho más extensa, la pérdida de peso, la afectación intestinal y la afectación pulmonar, ya nos indica un mal pronóstico del paciente. Pásale, por favor. Listo, para finalizar vamos a presentar el caso clínico. Se trata de un hombre de 60 años, el cual fue diagnosticado con VIH en el 2001. Al momento de la presentación del VIH, la carga viral del ARN del VIH en plasma era de 29.000 copias aproximadamente, pero cabe recalcar que el paciente nunca desarrolló una enfermedad definitoria de SIDA. En
2007 desarrolló una enfermedad renal crónica por nefropatía IgA. Su terapia antirretroviral en ese momento consistía en abacavir, lamivudina, y efavirenz. Su enfermedad renal crónica progresó a un estadio terminal durante los siguientes 5 años y se inició hemodiálisis en el 2012, momento en el cual fue evaluado para un trasplante de riñón. Pásale, por favor. Durante el proceso de evaluación previo al trasplante, su régimen antirretroviral se cambió y consistía en abacavir, lamivudina y raltegravir. Esto a principios del 2013. Y se cambió sus medicamentos principalmente para prevenir posibles interacciones con los medicamentos inmunosupresores que se iban a utilizar durante el trasplante. La carga viral del ARN del VIH en plasma siempre fue indetectable, es decir, tenía menos de 40 copias por ml. Y la última carga viral de ARN del VIH en plasma antes del trasplante se realizó en diciembre de 2015 y tuvo resultados similares, es decir, fue indetectable. Sobre el donante, este era un hombre de 58 años que padeció una hemorragia cerebral y fue declarado neurológicamente fallecido. Este había sido diagnosticado con VIH en 1995. Su carga viral de ARN del VIH en plasma fue indetectable desde el 2011 y también nunca desarrolló SIDA, al igual que el receptor. Para ello también se realizaron ciertas serologías, tanto para hepatitis B, hepatitis C, sífilis y virus linfotrópico T humano, las cuales todos fueron negativas. Se realizó también un estudio de histocompatibilidad y hubo una discrepancia entre el donante y receptor a nivel del HLA-DR, 2 discrepancias a nivel del HLA-B y una a nivel del HLA-A. También se realizó una prueba de citometría de flujo previa al trasplante, la cual fue negativa y mostró que el receptor no tenía anticuerpos específicos del donante antes del trasplante. Pásale, por favor. En enero del 2016, el paciente recibió un trasplante de riñón del donante VIH positivo. La cirugía transcurrió sin complicaciones y la inmunosupresión consistió en basiliximab, tacrolimus y también micofelonato de mofetilo, así como de prednisona. Finalmente, el paciente tuvo un curso perioperatorio sin incidentes, hubo ausencia de rechazo agudo, así como función retardada del injerto, estenosis, linfocele o infección. Y el paciente ahora se encuentra bien en los 6 meses después del trasplante y las cargas virales del VIH han permanecido indetectables. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, representantes tomarán lista de los 43 estudiantes que están presentes ahora. Me parece que lo hicieron bastante bien, estuvo bien. Captaron bien los cambios que les dije hace 2 días. Me parece que les quedó muy bien, les felicito por eso. Este es un tema que, si bien ciertos de los que vemos, probablemente el que más o el que tal vez menos frecuentemente se puedan topar ya como médicos, pero es importante saber y entender un poco, ¿no es cierto? De entender esto de la compatibilidad, sobre todo a qué se debe, y esto que han explicado sus compañeros de que no todos los trasplantes necesitan una compatibilidad exacta, sino en determinados casos, ¿no es cierto? Es importante entender que es, la inmunosupresión y todos los cuidados que en cierto modo lo han dicho, por la parte logística, precios de fármacos, sobre todo, o sea, lo difícil de un trasplante no es tanto hacer el trasplante, que lo es. Lo difícil es mantener a ese trasplante libre de un rechazo, ¿ya? O sea, mantenerle con los fármacos y todo
el arsenal terapéutico que permita a esa persona vivir sin que empiece a desarrollar un rechazo, ¿cierto? Entonces, en determinados casos, como el de córnea, como muy bien lo explicaron, probablemente no es tan difícil, pero en los otros ya se va complicando un poco más, de hígado, de riñón, obviamente ahí que necesitas dar algún tipo de inmunosupresión, ¿cierto? En los de médula, como ya les explico, muchas veces ahí sí se necesita una compatibilidad casi exacta, y obviamente ahí no se da tanta inmunosupresión porque se supone que son compatibles y no va a haber rechazo. Pero en los otros que no hay compatibilidad sí se necesita dar esto. Entonces, es importante que ustedes entiendan también, porque como médicos, que ya sea médicos generales, de la rural o lo que sea, puede que en su zona o en su ciudad pueda ir un paciente que le realizaron un trasplante, y también hay que tener en cuenta estos datos que permiten entender si puede una persona estar teniendo un rechazo, ¿no es cierto? O tener esta enfermedad en relación al trasplante, que en cierto modo va a ser a veces hasta peor que el trasplante, ¿no es cierto? Por el daño a sus propios órganos que le puede causar. Nada, estuvo bastante bien. Creo que supieron resumir en las cosas básicas sin entrar en tanto detalle ya más complejo, porque esto son hacer trasplantes, como sabrán, es algo que tiene mucha inmunología de base y es bastante complejo, pero es algo muy desafiante, ¿no? En nuestro país. En otros lugares hacen trasplantes muchísimo, y eso permite salvar la vida a muchas personas. Aquí lamentablemente no hay una política todavía tan grande de esto, pero es importante que lo sepan, que lo aprendan, e incluso alguien de ustedes luego se puede cantar por estos temas que son nuevos, ¿no? Ok, me pareció que estuvo muy bien. Nos veríamos, chicos, hagan igual resumen de esa misma forma, sin complicarse mucho, las cosas importantes para cuando lo envíen. Y el día lunes, no sé si en el programa puse fecha en el lunes, pero el lunes no, me parece que ya tenía entendido que ese lunes precisamente no iba a poder dar clases, y creo que no estaba planificado en el cronograma, si no estoy mal, cuando hice la programación de las charlas, porque el lunes no puedo. Entonces, nada, nos vemos en una semana. Para el siguiente grupo, igual que prepare, me mande la charla para revisarla, y luego ya coordinamos la revisión del tema para antes de presentarlo. ¿Hecho? Pero estuvo bastante bien, chicos. Felicitaciones. Ok, nos vemos en un... Dime. Disculpe, tal vez el grupo siguiente puede presentar mañana para la revisión. Que me manden primero la charla y ya te digo, porque justo salí de Quito y estoy fuera, entonces tengo que organizarme según cómo esté. Si no, como la charla es del próximo jueves, la haríamos la próxima semana. Pero si tengo tiempo, tengo ahí un minuto y coordinamos, no creo que tenga inconveniente.